Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha ilusión. Porque hoy tenemos un bombazo de noticias que estoy segura que les va a encantar. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el corazón con cada aparición, con cada sonrisa, con cada bueno, con todo. Pero no solo vamos a hablar de él, sino que vamos a analizar a fondo el cambio radical de look que ha impactado a todo el mundo. Sí, han oído bien. Sandokan, nuestro adorado Sandokan, ha dejado a todos boquiabiertos con una transformación que, déjenme decirles, es digna de analizarse al detalle. Antes de que me lance de lleno a comentarles todo sobre este nuevo look, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades, chismecitos, noticias y análisis que tenemos preparados para ustedes. Además, me ayudan un montón. Vamos, un clic y ya son parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y su impactante transformación. Desde que lo vimos interpretar a Sandokan, con esa melena larga, salvaje, ese espíritu aventurero y ese porte de héroe, nos enamoramos aún más de él, si es que eso era posible. Ese look le sentaba como un guante, lo hacía aún más magnético y transmitía a la perfección la esencia del personaje. Pero como todos sabemos, Can Yaman es un hombre que no le teme a los cambios, que le gusta experimentar y que siempre nos sorprende con algo nuevo. Y esta vez, la sorpresa ha sido mayúscula. Olvídense de la melena larga, de las ondas indomables y del look de pirata moderno. Can Yaman se ha cortado el pelo. Sí, lo sé, si sé lo que están pensando, no puede ser. Eso es imposible. No me lo creo. Pero es verdad, chicas, es verdad. Nuestro Can ha optado por un corte mucho más corto, más moderno, más no sé cómo describirlo. Simplemente es diferente. Pero no se asusten, porque diferente no significa malo. Al contrario. En mi opinión, este nuevo look le sienta fenomenal. Le da un aire más sofisticado, más elegante y aún así, sigue manteniendo ese toque rebelde y sexy que tanto nos gusta. Es como si hubiera evolucionado, como si hubiera dejado atrás al Sandokan aventurero para dar paso a un Can Yaman más maduro, más seguro de sí mismo y listo para conquistar nuevos horizontes. Ahora bien, analicemos este corte de pelo al detalle. Se trata de un corte degradado con los laterales y la parte de atrás más cortos y la parte superior con un poco más de volumen. Esto le permite jugar con diferentes estilos, peinándose el pelo hacia atrás para un look más formal o dejándolo suelto y despeinado para un estilo más casual. Además, el color de su pelo parece un poco más oscuro, lo que realza aún más sus facciones y le da un toque más varonil. Pero, ¿por qué Can Yaman ha decidido cambiar de look? Pues bien, aunque no hay una confirmación oficial, se especula que este cambio se debe a nuevos proyectos profesionales. Recordemos que Can es un actor muy versátil y que siempre está buscando nuevos retos. Quizás este nuevo look sea para un nuevo papel, para un nuevo proyecto que requiera una imagen diferente. O quizás simplemente haya querido renovarse, probar algo nuevo y sorprender a sus fans. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el resultado es espectacular. Y no soy la única que piensa así. Las redes sociales han estallado con comentarios sobre el nuevo look de Can Yaman. Hay quienes lo adoran, quienes lo odian y quienes simplemente no saben qué pensar. Pero lo que es innegable es que este cambio no ha dejado indiferente a nadie. Muchos fans han expresado su sorpresa y shock al ver a Can Yaman con el pelo corto. Algunos incluso han confesado que al principio no les gustaba mucho, pero que poco a poco se han ido acostumbrando y que ahora les encanta. Otros, en cambio, han sido fans desde el primer momento y han alabado su valentía por atreverse a cambiar. También hay quienes han comparado este nuevo look con otros que ha llevado Can Yaman en el pasado. Algunos dicen que se parece a su look en Erkencicus, otros que se parece a su look en By Jane. Lo cierto es que Can Yaman tiene una capacidad increíble para adaptarse a diferentes estilos y para lucir siempre espectacular, sin importar el corte de pelo o el color de su pelo. Pero más allá de las opiniones sobre su nuevo look, lo que realmente importa es que Can Yaman se sienta cómodo y feliz consigo mismo. Al final, la belleza está en el interior y lo que realmente nos atrae de él es su personalidad, su talento y su carisma. Y hablando de talento, no podemos olvidarnos de su próximo proyecto, Sandokan.
Esta serie es una de las más esperadas del año y estamos todos ansiosos por ver a Kan-Yaman interpretando a este icónico personaje. Aunque ya no tenga la melena larga, estoy segura de que seguirá dándole vida a Sandokan con la misma pasión y entrega que siempre lo ha caracterizado. De hecho, aunque el cambio de look fue impactante, es importante recordar que Kan-Yaman es un actor que se compromete al máximo con sus personajes. Así que aunque inicialmente lo vimos con la melena larga característica de Sandokan, no dudo que encontrará la forma de meterse en el papel y convencernos a todos, independientemente de su corte de pelo actual. Al final, lo que importa es la interpretación y la capacidad de transmitir emociones, y en eso Kan-Yaman es un verdadero maestro. Además, no debemos olvidar que el look de Sandokan es solo una parte del personaje. Lo más importante es su espíritu aventurero, su valentía y su lucha por la justicia. Y estoy segura de que Kan-Yaman sabrá transmitir todas estas cualidades, independientemente de su apariencia física. Así que, chicas, no se preocupen demasiado por el cambio de look de Kan-Yaman. Disfrutemos de su talento, de su carisma y de su capacidad para sorprendernos. Al final, lo importante es que él se sienta feliz y que siga haciendo lo que más le gusta, actuar. Y hablando de cosas que nos gustan, ¿a quién más le encanta Kan-Yaman? Levanten la mano. Yo soy la primera. Y es que además de ser un actor talentosísimo, es un hombre muy guapo, muy simpático y muy comprometido con causas sociales. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás y a utilizar su fama para hacer el bien. Por eso lo queremos tanto. Así que, chicas, celebremos el nuevo look de Kan-Yaman, celebremos su talento y celebremos su humanidad. Y sobre todo, sigamos apoyándolo en todos sus proyectos. Porque estamos seguras de que nos seguirá sorprendiendo y emocionando con su trabajo. En resumen, hoy hemos hablado del impactante cambio de look de Kan-Yaman, analizando las razones detrás de esta transformación y las reacciones que ha generado en las redes sociales. Hemos destacado que, más allá de la apariencia física, lo importante es el talento, el carisma y el compromiso de Kan-Yaman con su trabajo y con causas sociales. Y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a este gran actor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Kan-Yaman. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece el nuevo look de Kan-Yaman? ¿Les gusta más con el pelo largo o con el pelo corto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Kan-Yaman. Así me ayudan a llegar a más gente y a seguir creando contenido para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, preciosuras. Que esto no termina aquí. La noticia del cambio de look de Kan-Yaman ha sido como una ola gigante que ha inundado todas las plataformas digitales. No solo se trata de un simple corte de pelo, es un antes y un después en la imagen del actor. Y como buenas detectives que somos, vamos a profundizar aún más en este tema. Primero quiero hablarles un poco más sobre la reacción de los fans. Porque, madre mía, ha sido como una montaña rusa de emociones. Desde el no mi Sandokan, hasta el wow, qué hombre, hemos visto de todo. Algunos fans aferrados a la melena larga que lo caracterizaba, han expresado su tristeza y decepción. Era su sello personal, lo hacía único, comentaban desconsolados en las redes. Incluso algunos más dramáticos, han amenazado con dejar de seguirlo. Pero por otro lado, la gran mayoría ha acogido este cambio con entusiasmo. Muchos han elogiado su valentía por atreverse a renovarse y han destacado lo bien que le sienta el nuevo corte. Se ve más joven, le da un aire más moderno, está irresistible, son algunos de los comentarios que hemos podido leer. Y seamos sinceras, yo estoy totalmente de acuerdo con estos últimos. Pero, ¿qué hay detrás de esta transformación? Como ya les mencioné, la teoría más extendida es que se trata de un cambio para un nuevo proyecto profesional. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿De qué proyecto estamos hablando? Aunque no hay nada confirmado, los rumores apuntan a varias posibilidades.
Una de ellas es que Can Yaman estaría preparando una nueva serie o película en la que interpretaría a un personaje con una imagen completamente diferente a la de Sandokan. Un ejecutivo de negocios, un agente secreto, un médico, las opciones son infinitas. Y la verdad, me encantaría verlo en un papel que lo saque de su zona de confort y que le permita mostrar su versatilidad como actor. Otra teoría es que este cambio de look podría estar relacionado con una nueva campaña publicitaria. Recordemos que Can Yaman es imagen de varias marcas importantes y que su imagen es muy valiosa. Quizás este nuevo corte de pelo forme parte de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo producto o servicio. No sería la primera vez que un famoso cambia su apariencia para una campaña publicitaria, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que este cambio de look sea simplemente una decisión personal. Quizás Can Yaman se sentía cansado de la melena larga y quería probar algo nuevo. O quizás simplemente quería renovar su imagen y sentirse más fresco y moderno. Al final, él es libre de hacer lo que quiera con su pelo, ¿no creen? Independientemente de la razón, lo cierto es que este cambio de look ha generado un gran revuelo mediático. Todos los medios de comunicación, desde las revistas de moda hasta los programas de televisión, han hablado de la transformación de Can Yaman. Y esto sin duda ha contribuido a aumentar aún más su popularidad y su visibilidad. Pero volviendo al tema de Sandokan, ¿cómo afectará este cambio de look a la serie? Pues bien, aunque inicialmente nos sorprendió ver a Can Yaman sin su melena larga, creo que no hay que preocuparse demasiado. Como ya les dije antes, él es un actor muy profesional y estoy segura de que sabrá meterse en el papel de Sandokan, independientemente de su corte de pelo. Además, recordemos que la serie aún está en fase de producción y que es posible que Can Yaman se deje crecer el pelo nuevamente para interpretar al personaje. O quizás utilicen peluca o extensiones para recrear el look característico de Sandokan. En fin, estoy segura de que los responsables de la serie encontrarán la forma de solucionar este pequeño inconveniente. Y hablando de Sandokan, quiero contarles un poco más sobre este proyecto que nos tiene a todos tan emocionados. Se trata de una nueva adaptación de la famosa serie de novelas de Emilio Salgari, que cuenta la historia de un príncipe indio que se convierte en un temido pirata para luchar contra la opresión colonial británica. Can Yaman interpretará al protagonista Sandokan, un personaje valiente, audaz y carismático que se ha convertido en un icono de la literatura y la cultura popular. La serie, que se está rodando en varias localizaciones exóticas, promete ser una superproducción llena de acción, aventura y romance. Además de Can Yaman, el elenco de la serie cuenta con otros actores de renombre, como Ed Bestwick, que interpretará al villano Lord Brooke, y Alessandro Preciosi, que interpretará a Yanez de Gomera, el fiel amigo y compañero de aventuras de Sandokan. La serie está siendo producida por Lux Vide, una de las productoras más importantes de Italia, y será emitida por una cadena de televisión internacional. Se espera que Sandokan sea uno de los grandes éxitos televisivos del próximo año y que consolide aún más la carrera de Can Yaman como estrella internacional. Así que, chicas, como ven, el futuro de Can Yaman es brillante. A pesar del cambio de look, sigue siendo el mismo hombre talentoso, guapo y carismático que nos ha robado el corazón. Y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo y su personalidad. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿cuál es su look favorito de Can Yaman? ¿Les gusta más con el pelo largo o con el pelo corto? ¿O prefieren su look en Erkencicus o en By Jane? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis novedades. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, lo importante es ser felices y disfrutar de la vida, con pelo largo o con pelo corto. ¡Viva Can Yaman!